Berlín, 1938. Funcionarios de alto rango del Ministerio de Aviación del Reich contemplaban planos técnicos y sus rostros palidecían de horror. Lo que veían contradecía todas las leyes de la física y cualquier lógica. Un avión cuya cabina no se situaba en el centro, sino que estaba completamente desplazada hacia el lado derecho, mientras el motor reinaba a la izquierda. Una monstruosidad asimétrica que, según la opinión de todos los expertos, jamás podría despegar del suelo. Los funcionarios gritaban que esta máquina conduciría al piloto hacia una pérdida segura. Pero el constructor permanecía ante ellos con el rostro pétreo y una convicción férrea. Este hombre tenía un plan que debía revolucionar toda la aviación, y lo imposible ocurrió efectivamente. El avión no solo voló, voló brillantemente. Tan brillantemente que los militares ordenaron de inmediato 500 unidades. Un triunfo que debía dominar el reconocimiento alemán. Pero entonces comenzó una cadena de catástrofes que nadie pudo prever. La cabina acristalada se convirtió en una trampa mortal. Los problemas técnicos se acumularon como avalanchas, y finalmente ocurrió algo que no solo enterró este proyecto, sino que catapultó al propio constructor hacia un futuro totalmente inesperado. Al final, de 500 máquinas ordenadas, exactamente 0 fueron empleadas en combate. ¿Cómo pudo un avance celebrado convertirse en el fracaso quizás más absurdo de la historia de la aviación? La respuesta es más inquietante de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Berlín, 1938. Las pesadas puertas de roble del Ministerio de Aviación del Reich se cerraron tras un grupo de funcionarios de alto rango que se habían reunido alrededor de una mesa de conferencias masiva. Sobre la superficie pulida yacían desplegados planos técnicos, y lo que estos hombres contemplaron allí hizo palidecer sus rostros de espanto. Los planos de construcción que se encontraban ante ellos contradecían todos los principios de la ingeniería aeronáutica y toda lógica que habían aprendido durante sus décadas de carrera. La cabina de este avión no se situaba en el centro del fuselaje, como era el caso en todas las máquinas normales, sino que estaba completamente desplazada hacia el lado derecho. El motor, por el contrario, se instalaba en el lado izquierdo, creando así una construcción absolutamente asimétrica que iba en contra de todo lo que se creía saber sobre estabilidad aerodinámica. Uno de los funcionarios se llevó las manos a la cabeza y gritó que esta cosa jamás podría despegar del suelo, que se voltearía inmediatamente y conduciría al piloto hacia una pérdida cierta. Sus colegas asentían con aprobación, totalmente convencidos de que contemplaban aquí los bocetos de un demente. Sin embargo, el creador de estos planos permanecía ante ellos con rasgos petrificados, y en sus ojos ardía una certeza inquebrantable. Richard Vogt, un constructor de aviones de 40 años, había sobrevivido a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Había volado en frágiles biplanos sobre los campos de batalla, y tales objeciones burocráticas ya no podían conmoverlo. En la industria aeronáutica se conocía a Vogt como un innovador intransigente, como un hombre que nunca transitaba caminos trillados y siempre buscaba soluciones revolucionarias donde otros solo veían enfoques tradicionales. La historia de este increíble avión había comenzado unos meses antes, cuando el Ministerio de Aviación del Reich convocó un concurso para el desarrollo de un nuevo avión de reconocimiento monomotor. Los requisitos fueron formulados de manera precisa y sin compromisos. La máquina debía albergar una tripulación de 3 personas, ofrecer una excelente visibilidad panorámica para la observación del territorio enemigo y al mismo tiempo permanecer rápida y maniobrable. El ministerio enfatizó expresamente que el avión debía ser monomotor a fin de simplificar la producción y reducir el consumo de combustible. Para participar en el concurso fueron invitadas las principales empresas aeronáuticas alemanas, Arado, Focke-Wulf y algunos otros fabricantes establecidos. La compañía Blohm und Voss, donde trabajaba Vogt, ni siquiera recibió invitación.
La razón era evidente. La empresa se había especializado en hidroaviones y botes voladores, no en reconocedores terrestres. Pero Richard Vogt no pertenecía a esas personas que permanecen tranquilamente al margen cuando se presenta la oportunidad de crear algo verdaderamente revolucionario. Vogt había reflexionado largamente sobre los problemas fundamentales de la construcción aeronáutica. Todos los aviones de aquella época se construían según el mismo esquema simétrico: motor al frente en el centro, cabina detrás, alas posicionadas en el medio, empenaje en la cola. Este esquema parecía lógico y natural, pero Vogt reconocía en él numerosos puntos débiles. Primero, los pilotos y observadores se sentaban detrás de un motor masivo que les obstruía la vista hacia adelante y hacia arriba. Segundo, la hélice en rotación generaba potentes corrientes de aire que golpeaban contra los timones y desestabilizaban el vuelo. Tercero, y esto era particularmente interesante, el par motor tiraba constantemente la máquina hacia un lado, forzando al piloto a realizar permanentemente correcciones de rumbo. Resultaba que los aviones simétricos en realidad volaban asimétricamente, y los pilotos debían luchar contra sus máquinas en lugar de que éstas ejecutaran dócilmente sus órdenes. Vogt se planteó una pregunta provocadora. ¿Qué pasaría si se construyera un avión que fuera asimétrico en su diseño, pero simétrico en sus características de vuelo? ¿Qué ocurriría si se desplazaran deliberadamente los componentes de manera que compensaran todos esos desequilibrios e inconvenientes con los que las construcciones convencionales debían batallar? Esta reflexión lo condujo a un concepto que debía revolucionar toda la industria aeronáutica. Pero antes de poder realizar su visión, necesitaba a alguien dispuesto a apostar por esta apuesta aparente. Y precisamente ese hombre se encontró en la persona de Walter Blohm, el propietario de la compañía Blohm & Voss, quien fue uno de los pocos que no consideró la idea de Vogt como pura locura. Blohm era un empresario clarividente que creía firmemente que el futuro de la aviación después de la guerra pertenecería al transporte civil, mientras que los contratos militares representaban solo una fuente temporal de ingresos. Soñaba con que los hidroaviones de su empresa reemplazaran algún día a los transbordadores y barcos de pasajeros, transportaran personas entre continentes y países a través de los océanos. Por eso Blohm siempre alentó las innovaciones y soluciones no convencionales que pudieran distinguir sus aviones de la competencia. Cuando Vogt acudió a él con los planos del reconocedor asimétrico, Blohm vio en ello no solo potencial militar, sino la posibilidad de hacer conocer su empresa en todo el mundo. Dio su aprobación para el desarrollo, aunque el Ministerio de Aviación ni siquiera los había invitado a participar en el concurso. Vogt y su equipo de ingenieros se lanzaron al trabajo con un entusiasmo enorme. El constructor decidió colocar el motor BMW 132 en el lado izquierdo, en un fuselaje separado que se extendía hasta el empenaje. En el lado derecho se encontraba una góndola completamente acristalada de plexiglas en la que se alojaba la tripulación de 3 personas: el piloto al frente, el observador en el centro y el artillero con una ametralladora en la parte trasera. Esta góndola estaba fijada al ala y ofrecía una visibilidad panorámica absolutamente fantástica en todas las direcciones. Los miembros de la tripulación podían ver el suelo bajo ellos, el cielo sobre sus cabezas, el espacio a ambos lados e incluso hacia atrás sin ningún obstáculo. Ningún otro avión monomotor podía presumir de tal calidad de visibilidad. El ala conectaba ambas partes de la construcción y había sido calculada especialmente de modo que la distribución de la fuerza de sustentación compensara la distribución asimétrica del peso. Vogt realizó cálculos matemáticos extremadamente complejos, demostrando así que el avión permanecería estable en vuelo. El primer prototipo estuvo completado a finales de 1938. Cuando los mecánicos sacaron la máquina al campo de aviación, todos los presentes se quedaron petrificados.
El avión parecía como si hubiera sido ensamblado con piezas de dos máquinas diferentes. El piloto de pruebas, a quien le correspondió la tarea de elevar esta construcción al aire, dio vueltas largo rato alrededor del avión, sacudió la cabeza y murmuró algo para sí mismo. No creía que esta cosa pudiera volar normalmente. El personal de tierra también estaba nervioso. Muchos apostaban que el avión o bien no despegaría del suelo, o bien se voltearía de lado inmediatamente después del despegue. Vogt permanecía a un lado con los puños apretados, pero conservando externamente su calma. Sabía que si el primer vuelo fallaba, su carrera estaría destruida y la idea de aviones asimétricos quedaría enterrada para siempre. El motor rugió, la hélice comenzó a girar y el avión tomó velocidad en la pista. La velocidad aumentó, la construcción vibró y retumbó, pero mantuvo el rumbo. Luego el morro se elevó y la máquina se despegó del suelo. Durante algunos segundos, todos los observadores contuvieron el aliento esperando una catástrofe, pero el avión continuó ganando altura de manera regular y segura, como si se burlara de todos los escépticos. El piloto dio una vuelta sobre el aeródromo, ejecutó varias maniobras y aterrizó con seguridad. Al salir de la cabina, estaba pálido y conmocionado, pero sus primeras palabras fueron: «Esta máquina vuela mejor que muchos aviones convencionales». No hubo problemas de inclinación transversal, el control fue preciso y predecible, y la vista desde la góndola acristalada superaba realmente todo lo que había experimentado antes. Pero Vogt ya veía en la distancia cómo se formaban nubes oscuras que debían amenazar su proyecto, porque en las más altas esferas de la Luftwaffe había hombres que abordaban la maravilla asimétrica con el más profundo escepticismo, y uno de ellos tenía el poder de enterrar toda la empresa con una sola palabra. La noticia del vuelo inaugural exitoso se propagó a una velocidad fulminante en los círculos aeronáuticos alemanes. Uno de aquellos que manifestaron un interés particular por la máquina inusual fue el general coronel de la Luftwaffe Ernst Udet, una leyenda viviente de la Primera Guerra Mundial y uno de los colaboradores más cercanos de Hermann Göring. Udet no era un burócrata ordinario, sino un auténtico aviador que comprendía la aviación y sabía apreciar las soluciones técnicas audaces. Cuando le presentaron los resultados de las pruebas del Bv-141, como se llamaba ahora el nuevo avión, exigió inmediatamente una demostración personal. Vogt aceptó con alegría, pues reconocía en Udet un aliado potencial en los rangos más altos de la dirección militar. Udet voló al aeródromo, examinó el avión a fondo, planteó numerosas preguntas técnicas e incluso subió a bordo él mismo como observador. Después del vuelo, el general se mostró entusiasmado. Declaró que este avión cumplía prácticamente todos los requisitos del ministerio e incluso los superaba en algunos parámetros. Udet prometió su apoyo a Vogt y comenzó a impulsar el proyecto en las más altas esferas del poder. La construcción asimétrica había encontrado así un poderoso defensor, pero simultáneamente se formaba una resistencia desde una dirección que nadie podía ignorar. Hermann Göring, comandante supremo de la Luftwaffe y uno de los hombres más influyentes del Tercer Reich, contemplaba el avión asimétrico con profunda desconfianza. Göring era un conservador en cuestiones de tecnología aeronáutica, que prefería las construcciones tradicionales probadas a las novedades experimentales. Cuando le informaron sobre el Bv-141, calificó el proyecto como un truco de circo y expresó dudas de que tal máquina pudiera alguna vez entrar en servicio. Su apoyo abierto iba a los competidores de Vogt, especialmente a la compañía Focke-Wulf, que había presentado para el concurso su avión de reconocimiento FW-189 con el apodo de Uhu, que significa búho. Este avión poseía una configuración clásica de doble viga, con dos motores y una góndola central completamente acristalada. Formalmente, el FW-189
violaba el requisito ministerial de una construcción monomotor, pero Göring hacía la vista gorda ante esto, considerando el avión bimotor como más fiable y seguro. La compañía Arado tampoco permaneció inactiva. Desarrolló su propia variante de un avión de reconocimiento bajo la designación AR-198, que el Ministerio de Aviación quería inicialmente poner en servicio sin ningún concurso. Los funcionarios prácticamente ya habían prometido el contrato a Arado, pero cuando el prototipo fue finalmente construido y probado, resultó que la máquina era francamente fallida. El avión mostró malas características de vuelo, se reveló inestable en el aire y no correspondía a las especificaciones requeridas. Después de varios vuelos de prueba, el proyecto AR-198 fue definitivamente abandonado y todas las esperanzas de los funcionarios se trasladaron a Focke-Wulf. Esto daba una oportunidad a Vogt y su creación, pero solo bajo la condición de que pudieran demostrar la superioridad de la construcción asimétrica sobre el búho bimotor tradicional. El 4 de abril de 1940 tuvieron lugar las pruebas comparativas oficiales entre el BV-141 y el FW-189. Una comisión del Ministerio de Aviación llegó al campo de pruebas para ver con sus propios ojos las capacidades de ambas máquinas. Las evaluaciones incluían mediciones de velocidad, maniobrabilidad, estabilidad, calidad de visibilidad desde la cabina y capacidad para realizar reconocimiento desde diferentes altitudes. Ambos aviones entregaron buenos resultados, pero el BV-141 poseía varias ventajas decisivas. Su construcción monomotor hacía la máquina más simple de mantener y más barata de producir. La vista desde la góndola completamente acristalada resultó incluso mejor que la del FW-189, gracias a una mayor superficie acristalada y a la ausencia de elementos de construcción molestos. Además, el avión asimétrico de Vogt demostró una excelente controlabilidad y estabilidad, refutando completamente los temores de los escépticos. En su informe final, la comisión escribió que el BV-141 cumplía casi todos los requisitos de la misión y mostraba gran potencial como máquina de reconocimiento. Udet utilizó estos resultados y comenzó activamente a promover el proyecto en el ministerio. Convenció a los funcionarios de que el avión asimétrico era precisamente lo que la Luftwaffe necesitaba para un reconocimiento eficaz en todos los frentes. A pesar de la resistencia de Göring, quien continuaba insistiendo en el FW-189, el Ministerio de Aviación tomó en 1939 una decisión que conmocionó a toda la industria aeronáutica. Se realizó un pedido de 500 aviones BV-141. Fue un triunfo para Vogt, para Blom y para todo el equipo de desarrollo. Su creación, que hacía poco era calificada de locura, ahora debía convertirse en el avión de reconocimiento masivo de la Luftwaffe. En los planes del comando militar, el BV-141 debía ser utilizado en todos los teatros de operaciones, pero esperanzas particulares se depositaban en el frente oriental, donde se preparaba una invasión a gran escala de la Unión Soviética. El equipo de Vogt jubilaba. Los ingenieros se abrazaban, los mecánicos abrían botellas de champán, y el propio constructor finalmente se permitió sonreír. Años de trabajo arduo, de lucha contra la burocracia y el escepticismo, se habían rentabilizado completamente. La compañía Blom und Voss recibió un enorme contrato que debía asegurarle trabajo por años venideros. Los preparativos para la producción en masa comenzaron inmediatamente. Se construyeron nuevas naves industriales, se adquirió equipo, se contrataron trabajadores adicionales. Los constructores ya trabajaban en una versión mejorada del avión con motores más potentes y armamento reforzado. Parecía que un futuro brillante aguardaba al reconocedor asimétrico y se convertiría en uno de los símbolos de la aviación alemana. Los estados mayores de planificación militar ya desarrollaban tácticas para el empleo de las nuevas máquinas.
Entrenaban pilotos y observadores, elaboraban planes de operaciones de reconocimiento en lo profundo del territorio enemigo. Se discutió particularmente de forma intensa el uso del BV-141 para el reconocimiento de fortificaciones soviéticas, aeródromos y concentraciones de tropas antes del inicio de la Operación Barbarroja. Pero la euforia no duró mucho. A medida que los ingenieros se adentraban en la preparación de la producción en serie y construían nuevos prototipos, comenzaron a surgir cada vez más problemas graves que anteriormente habían sido pasados por alto o considerados insignificantes. El primer y más peligroso problema concernía a la tripulación, precisamente aquella góndola completamente acristalada que ofrecía una excelente visibilidad panorámica y era considerada la principal ventaja del BV-141, resultó ser una trampa mortal en condiciones de combate. El vidrio, incluso blindado, no podía proteger al piloto, al observador y al artillero de las balas y esquirlas. Cualquier caza enemigo o cualquier instalación antiaérea podía convertir la cabina transparente en un colador en cuestión de segundos. Los miembros de la tripulación, de hecho, estaban sentados en un acuario, totalmente expuestos al fuego enemigo. Los aviadores militares que debían volar en estas máquinas comenzaron a expresar serias preocupaciones respecto a su seguridad. Varios pilotos declararon abiertamente que no querían despegar en un avión donde serían visibles para el enemigo como en bandeja de plata y al mismo tiempo prácticamente indefensos. Pero esto era solo el comienzo de una cascada de catástrofes técnicas que debían cuestionar todo el proyecto. El segundo problema era de naturaleza puramente técnica y se revelaba cada vez con mayor claridad durante los vuelos de prueba prolongados. El timón de dirección situado en el empenaje experimentaba constantemente una resistencia aerodinámica excesiva. Las corrientes de aire provenientes de la hélice y del fuselaje asimétrico generaban turbulencias que golpeaban contra el timón y complicaban el control. Los pilotos debían realizar esfuerzos adicionales para mantener el rumbo, particularmente a velocidades elevadas. Esto no era crítico para vuelos de prueba cortos, pero en misiones de reconocimiento de varias horas, como las previstas para el empleo en el frente, la lucha permanente con los timones agotaba considerablemente al piloto y reducía la eficacia de toda la tripulación. Los ingenieros intentaron resolver el problema modificando la forma y la superficie de los timones, pero cada modificación traía nuevas dificultades con el equilibrio de peso. El tercer problema surgió cuando se comenzaron a instalar las ametralladoras y el equipo adicional. El peso de la máquina aumentó y resultó que el ala no era suficientemente larga para mantener el equilibrio correcto. El lado derecho con la pesada góndola y el armamento comenzó a prevalecer sobre el lado izquierdo con el motor. Fue necesario alargar el ala, lo que a su vez aumentó el peso total de la construcción y redujo la velocidad. Cada corrección de un problema creaba dos nuevos, y los ingenieros se enredaban en un ciclo interminable de mejoras y modificaciones. Vogt estaba desesperado. Comprendía que su creación, que tan brillantemente había resultado en las primeras pruebas, se transformaba en una máquina caprichosa y problemática que requería compromisos constantes. Sin embargo, el trabajo continuó. Hasta 1941 fueron fabricados 3 prototipos completos para pruebas profundas, así como una serie de 5 máquinas de la versión A para ensayos de evaluación en las tropas. Estos aviones estaban equipados con motores BMW 132, que permitían una velocidad máxima de aproximadamente 438 km por hora. La autonomía era de aproximadamente 1.900 km, y el techo operacional alcanzaba los 9.700 metros. Las características de rendimiento eran bastante respetables para un avión de reconocimiento, pero los militares querían más. Exigían un motor más potente, mayor velocidad
y mejor protección para la tripulación. Como respuesta a estos requisitos, los constructores desarrollaron la versión mejorada B, que debía convertirse en el verdadero modelo de serie del avión. El BV-141 versión B recibió modificaciones importantes. La más crucial fue la instalación del nuevo motor BMW 801, que entregaba una impresionante potencia de 1560 caballos de fuerza y permitía alcanzar velocidades mucho más elevadas. El empenaje fue rediseñado y ejecutado asimétricamente. La parte derecha del estabilizador horizontal fue completamente eliminada para mejorar la visibilidad y el sector de tiro para el artillero trasero. Fue una decisión audaz que reforzó aún más